Pedro, el primer papa que Cristo puso en su iglesia. Es Pedro el líder de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia cristiana católica. Él lo decidió así y no hay otra cosa que hacer. Hay que obedecer a Cristo porque Cristo eligió a Pedro como el primer papa, el líder de su iglesia. Ese es nuestro tema, hermanos. Síguenos en este canal, Defiende tu Fe, Pedro Esa en YouTube. Regálanos un me gusta, suscríbete en el canal. También haz un comentario sobre este tema, sobre Pedro, si es el primer papa, no fue el primer papa, o cómo fue que Cristo quiso de fundar su iglesia. Deja tu opinión, la que tú quieras, con respeto, por supuesto, y comparte estos videos que tienes en el canal. El me gusta es importante para ayudar a más gente a que aprendan esta enseñanza. YouTube va llevando esto a los demás. También estamos en Facebook, en Apologética-Defensa de la Fe, y en Instagram, en Centinelas de la Fe. Síguenos aquí en nuestras redes sociales, hermanos. Entonces, como vemos, hoy vamos a tener un tema muy importante, donde Pedro es el primer papa, donde Jesús escoge a Pedro como el líder de la iglesia. La iglesia de Cristo tiene un líder, no es un pastor cualquiera, no es un pastor que dijo quiso hacer, agarró una Biblia, se la puso por aquí en el hombro y dijo voy a fundar una iglesia ahora. No, la iglesia de Cristo tiene un líder, tiene un pastor que pastorea la iglesia. La iglesia de Cristo tiene un jefe, un señor, un obispo, que es el papa, que es el que lideriza su iglesia, no es cualquiera por allí. ¿Entiendes? Y lo vamos a demostrar con la Biblia. Y comencemos de una vez en Juan 1:42. Juan 1:42, Jesús, Andrés, que es hermano de Simón, busca a Simón para presentarle a Jesús, para presentárselo a Jesús. Una vez que lo encuentran, le dice Jesús a Simón, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas. O sea, le cambia el nombre de Simón por Kefas. ¿Qué significa Kefas? Ese es en arameo. Con K, Kefas, significa piedra, roca, sea grande, mediana o pequeña. Porque el vocabulario hebreo era pobre para hacer la diferencia. Esta es la verdad, investíguelo. Si usted quiere que es mentira, si usted cree que es mentira, investíguelo, para que usted vea. Entonces le cambia el nombre, y cuando le cambian el nombre a alguien en la Biblia, es porque va a cumplir un rol importante en la historia de la salvación. Y en este caso Pedro va a ser el líder de la iglesia, el primer papa. Entonces aquí vemos cómo ya Jesús le cambia el nombre a Simón por piedra, roca, grande, mediano, pequeña, o sea, que significa Pedro. Su nombre ahora es Pedro, eso significa piedra, Pedro. Esta cita es importante para la que viene. En Mateo 16:18, Mateo 16:18, vamos a ver cómo Jesús le da la autoridad a Pedro y lo elige como el líder de la iglesia, como el primer papa. Mateo 16:18. Fíjense, aquí estamos. Jesús le va a decir a Pedro, va a hablar con Pedro ahorita, con Simón. Y ahora yo te digo a Simón, tú eres Pedro, o sea, tú eres Kefas, porque le acaba de cambiar el nombre de Simón por Kefas. Tú eres Kefas, Pedro, y sobre esta Kefas, o sea, sobre ti, que eres Pedro, piedra, edificaré mi iglesia. No dijo sobre esta Kefas y se señaló él mismo, sobre mí, como dicen algunos, que Jesús se señaló él mismo así, que porque es la piedra. No, así no es. Era que usted estaba presente allí. Si usted estaba presente allí y vio a Jesús hacer así, es porque usted es inmortal. Lo admiro, de verdad, porque usted es inmortal. Pero no fue así. Fue a Simón, a Pedro,
quien le cambia el nombre, con quien está hablando, a quien lo señala él como Kefas, o sea, Pedro, piedra, donde va a edificar su iglesia, la única que fundó Cristo, no hay otra. Ese es el primer papa. Aquí está en la Biblia, Mateo 16, 18. La Biblia no miente. Si usted cree en la palabra de Dios, debería creer en esto. No lo tienen los demás evangelios, lo tiene el de Mateo. Gracias a Dios que lo tiene. Y ustedes lo creen que es palabra de Dios. ¿Por qué creen que es palabra de Dios? Porque la Biblia la hizo la Iglesia Católica. Y como la hizo la Iglesia Católica, ustedes creen que es palabra de Dios. ¿Ves? Entonces sigue diciendo: los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. O sea que la Iglesia Católica jamás será vencida, porque es una profecía de Cristo, a quien yo le creo. Yo no le creo a ningún hombre por allí, ningún pastor o a alguno que me esté predicando que la iglesia va a ser destruida. Es una apariencia, se va a acabar la iglesia va a ser destruida. No, aquí Jesús dice que la iglesia jamás podrá ser vencida por el mal, por la muerte, por el demonio. Quisiera derrotarla al demonio, pero no puede. El derrotado es él y será siempre él, porque esta profecía lo dice. Entonces los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo le creo a Cristo. Esta es la iglesia de Jesucristo. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién le dio las llaves del reino de los cielos Jesucristo? ¿Se la dio a un pastor cualquiera de esos que anda fundando iglesias por allí? ¿Se la dio a Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová? ¿O se la dio a Javier Bertucci, fundador de Maranatá o el Evangelio Cambia? ¿Se la dio a otra iglesia o a otro pastor o a otro hombre? No. ¿O a Martín Lutero, primer protestante, sacerdote católico, que se va de la iglesia? No, se la da a Pedro. Entonces Pedro es el encargado que tiene las llaves, el mayordomo, el que tiene las llaves de su reino, como era aquí en el Palacio de David, que ya vamos a ver la semejanza y la figura de esto que estamos leyendo ahorita, lo vamos a escuchar en el Palacio de David, como se hacía en el Antiguo Testamento. Como aquí Mateo está hablándole a los judíos para que se den cuenta, esa figura del Antiguo Testamento está aquí reflejada en esta cita bíblica donde Jesús le entrega las llaves a Pedro, que significan autoridad. Tiene Pedro la autoridad, o sea, el primer papa. Entonces la llave la tiene Pedro. Y les dice: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, hermano, lo que está permitido, le dice Jesús a Pedro, lo que está permitido yo lo acepto arriba, y lo que está prohibido, o tú digas que está prohibido, yo también lo acepto arriba. Esa es la autoridad dejada por Cristo. Pedro, el primer papa. Vámonos a Isaías 22:20. Isaías 22:20. En el Antiguo Testamento, cómo era en el reino de Jerusalén, en el Palacio de David, cómo era que cuando el rey se iba, en este caso como se iba Jesús al cielo, y dejó encargado a Pedro de su reino con las llaves y el poder de atar y desatar. Vamos a ver cómo era. Esto es figura de lo que hizo Cristo ahorita que vimos, que se iba para el cielo y dejó a Pedro. Es figura. A Eliaquín, hijo del Cías, le pasaré tu traje. O sea, este personaje era como un mayordomo y estaba encargado allí, tenía un traje. Le colocaré su cinturón y le confiaré tu cargo. Era un cargo como Jesús se lo está dando a Pedro. El rey, cuando se iba del palacio, le dejaba un cargo al mayordomo. ¿Ya? Le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. O sea, la palabra papa, hermano, si usted no lo sabe, significa padre. Un padre, es un papá. Por eso es que el papa es nuestro padre de todos los miembros de la iglesia.
Eso significa, si sale la palabra papa, lo que es esto. Si no lo cree, investíguelo. ¿Qué significa la palabra papa? Nada más investíguelo. Entonces, es un padre para nosotros. Entonces, la palabra papa sí está en la Biblia, aquí en esta cita del Antiguo Testamento. Será un padre para todos los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos las llaves de la casa de David. ¿Ve? Pone las llaves en ese mayordomo, el rey, cuando se va de la casa de David, las llaves. ¿Para qué las pone las llaves? Pone sus manos en las llaves de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Y cuando él cierre, nadie podrá abrir. O sea, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto es lo mismo que se hacía en el palacio de David en el Antiguo Testamento. Y Mateo quiere que los judíos entiendan que lo que está haciendo Cristo aquí con Pedro es lo mismo que se hacía en el palacio de David cuando el rey se iba y dejaba encargado a alguien del palacio, de su reino. De figura de esto, de Jesús con Pedro. Entonces la Biblia no miente, la palabra de Dios no miente. Si usted lo cree, bien; si no lo cree, allá usted. Pero esa es la realidad. Sigamos investigando y buscando ver si Pedro es el líder, si Jesús lo dejó como líder o no. Lucas 22:31. Lucas 22:31, Nuevo Testamento. Lucas 22:31. Están reunidos los apóstoles con Jesús. Los apóstoles con Jesús. Y fíjense cómo Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. O sea, Satanás pide permiso a Dios para sacudirlos a todos. Pero Jesús va a rogar nada más por Pedro. ¿Por qué Jesús va a rogar por Pedro si van a ser sacudidos por el diablo? ¿Por qué por Pedro? Porque Pedro es el líder. Si el líder se cae en su fe, se dispersan las ovejas. Empieza todo el mundo a hacer lo que quiere. Y así no es la idea. Hay una cabeza visible en la iglesia de Cristo, que es el Papa, que es Pedro. En este tiempo es Francisco, el Papa Francisco, sucesor de Pedro. O sea, Francisco ahorita está sentado en la cátedra de Pedro. Les guste o no les guste, hermano, esa es la realidad. Francisco es Pedro y está sentado en la silla, en la cátedra de Pedro, sucesor de Pedro. Entonces, fíjense la importancia. No va a rogar por todos, sino por Pedro. Entonces debemos orar nosotros por el Papa. ¿Qué más nos dice esta cita? ¿Qué nos enseña esta cita? ¿Qué más? Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. O sea, cuando tú, Pedro, hayas vuelto, es cuando Pedro negó 3 veces a Jesús, que andaba en una depresión, en una crisis, andaba llorando, triste. Él debe volver. Ya vamos a ver más aquí en la próxima cita cómo Jesús lo saca de esa depresión, de esa tristeza. También esto nos lleva a pensar, cuando un papa muere, viene otro papa. O sea, cuando Pedro muere, viene otro Pedro a fortalecer a la iglesia, a fortalecer a sus hermanos, a toda la autoridad y a nosotros. Estamos viendo cómo suceden las cosas, cómo se ve la palabra de Dios aquí clara. Cuando muera Francisco, va a venir otro sucesor de Francisco, de Pedro, que va a ser otro papa. O sea, viene Pedro otra vez, sigue Pedro allí presente. Esto está claro. Vámonos a Juan 21:15, entonces. Juan 21:15, como se lo dije ahorita. Juan 21:15. Juan 21:15, aquí está. Jesús resucita y se le aparece a los apóstoles. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor,
tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo Jesús, después que resucita, se encuentra a los apóstoles, se reúne con ellos y le dice a Pedro que eres tú, Pedro, quien va a cuidar, quien va a alimentar, quien va a llevar a buen pasto, a liderizar mi iglesia, a mis ovejas y a mis corderos. O sea, a las autoridades que yo dejé como apóstoles y los sacerdotes, y al pueblo, que somos las ovejas, y al pueblo. O sea, el que pastorea las ovejas de Cristo es Pedro, el Papa. No es Bertucci, no es Charles Russell, no es Carlos Parán, no es ningún otro pastor cualquiera, no es Martín Lutero, que decidió después salirse y a él va a pastorear la iglesia de Cristo. Sí, así no es. El que pastorea es Pedro, dejado por el mismo Cristo. O sea, Pedro nos lleva a nosotros, el Papa, a buen pasto. Nos cuida, nos alimenta y está pendiente de nosotros. Y estas tres preguntas que Jesús le hace a Pedro es para sacarlo de las tres negaciones. Cuando Pedro negó 3 veces a Cristo, ya sal de ahí, ya sal de esa tristeza, de esa depresión, y ponte a fortalecer a tus hermanos, como dice Lucas 22:31, que lo leímos anteriormente, antes de esta cita. Entonces ahí vemos cómo Jesús le dice a Pedro, sal de la depresión, sal de la tristeza, ya no estés llorando, ponte a trabajar, porque tú tienes que fortalecer a tus hermanos, tienes que llevarlos a buen pasto, a cuidarlos, a guiarlos. Eso significa esta cita bíblica. También podemos ver en Marcos 14:37. Marcos 14:37 nos ubica en el huerto de los olivos, ¿verdad? Donde está Jesús sufriendo una pasión, porque sabe que va a morir. Y Jesús se lleva a Santiago, a Pedro y a Juan, se lo lleva para allá. Y le dice que oren. Y Jesús está orando, pero de repente se vuelve hacia ellos. Volvió y los encontró dormidos. Los encontró dormidos los tres están dormidos. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? De modo que no has podido permanecer despierto 1 hora. ¿Por qué le llama la atención a Pedro si están dormidos los tres? Debió haber llamado la atención a los tres, pero le llama la atención a Pedro porque Pedro es el líder. Si usted ve que el líder está en una organización y el líder está durmiéndose o se duerme, yo me pongo a dormir también. Entonces se equivocaron allí. Santiago y Juan ven a Pedro que está dormido y ellos se duermen. Por eso Jesús le llama la atención a él, porque es el líder y tiene que estar pendiente, ser un centinela, pendiente de sus hermanos. Eso es allí. Lo importante es cómo es el líder, es la cabeza. En Marcos 14:37. Ahora, vamos a ver si en Hechos de los Apóstoles Pedro siguió siendo el líder. Busquemos Hechos 1:15. Hechos 1:15. Hechos 1:15 se encuentran reunidos después que Jesucristo se va al cielo a la ascensión, y vienen ellos, se van al cenáculo otra vez, llegan a la habitación, están reunidos todos para esperarle al Espíritu Santo. Pero ahí se va a tomar una decisión y Pedro toma la palabra. Fíjense, en Hechos 1:15. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra. En medio de ellos, vamos a ver si había alguien le dijo allí a Pedro, ¿y quién eres tú para tomar la palabra?
¿Quién eres tú para decidir aquí? ¿Quién eres tú para mandar? Puede ser que aquí encontremos a alguien que rechace lo que Pedro quiere hacer aquí, como jefe de la iglesia, como líder de la iglesia. Ajá. Había allí como 120 personas. Alguna de ellas se había parado a decir, no señor Pedro, no, nadie te nombró líder a ti. Y les dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David el gesto de Judas, este hombre que guió a los que prendieron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. O sea, Judas era uno de los apóstoles, fue llamado por Cristo. Vamos al versículo 21. Tenemos pues que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado a nuestro lado. Uno de ellos deberá ser, junto con nosotros, testigo de su resurrección. Viste, está buscando manera de Pedro de escoger otro que sustituya a Judas. Y nadie ha dicho nada. Todo el mundo está, mire, calladito, escuchando lo que dice Pedro. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, conoces el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido para ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. Echaron a suerte entre ellos y le tocó a Matías, que fue entregado a los 11 apóstoles, a los 11 apóstoles. Entonces, ¿quién le dijo a Pedro allí que se callara la boca, que él no mandara? Nadie, porque Cristo ya lo había elegido como el líder de la iglesia. Como el Papa, pues, el líder, como el Padre de todos. Por eso nadie dice nada. Y fíjense que aquí un nuevo apóstol. La primera sucesión apostólica es esta, señores, en la Biblia, sépanlo. Ay, no lo creo. No puede ser, eso es mentira. Bueno, no lo crea. Pero aquí viene a sustituir a Juan, otro al que nombraron apóstoles. Hay 12 otra vez, 12 apóstoles. Es la primera sucesión apostólica en la Biblia. Aunque usted no lo crea. Pero esa es la realidad. Fíjense, Pedro sigue mandando en Hechos de los Apóstoles. Vamos a buscar ahora Hechos 2.14. Ahí gente de todas las regiones, de todas las ciudades. Y Pedro están esperando el Espíritu Santo y viene el Espíritu Santo. Y el primero que se para, ¿quién es? A ver, ¿quién es el líder que se levanta allí? ¿O quién es el que habla? En Hechos 2.14. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, no vamos a decir qué dice, bueno, le dice que ustedes mataron al Mesías, que se arrepientan, que se conviertan, da un discurso, pero fíjense como quién se para primero, Pedro, acompañado de los 11, de los otros. Ninguno de los otros 11 habló, sino Pedro fue el primero que habló, porque es el líder, hermanos, es el líder. Y después que Pedro se lanza ese discurso, fíjense lo que dice Hechos 2.41, para que vean la importancia del líder, del Papa. En Hechos 2.41 dice, los que acogieron la palabra de Pedro, no la palabra de Lutero, no la palabra de Bertucci, no la palabra de Charles Russell, no la palabra de cualquier pastor que esté por allí y funda una iglesia, no, es la palabra de Pedro. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3.000 personas. Hermanos, unas 3.000 personas se unieron a la iglesia de Cristo,
la Iglesia Cristiana Católica, por escuchar a Pedro. Pedro es el líder, lo confirma las Escrituras. Pedro, el líder, el primer papa. En Hechos 2.41, fíjense. Hechos 2.47. Fíjense qué más pasó al escuchar la palabra de Pedro. ¿Qué más pasó? En Hechos 2.47 lo dice. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se querían salvar. ¿A cuál comunidad? A la Iglesia Cristiana Católica, a la Iglesia de Cristo, a la que Él fundó en Pedro. Agregaba el Señor a los que se querían salvar. Yo no sé dónde está usted, en qué iglesia está usted, pero yo tengo garantía de salvación en esta Iglesia Cristiana Católica que fundó Cristo, que está en la Biblia, en la iglesia primitiva. ¿Está claro? Más claro, no canta un gallo, hermano. ¿Qué vas a estar inventando yéndote de aquí para otro lado? Si tienes dudas ahorita, que esta no es la iglesia de Cristo, te lo estoy aclarando. Que el Papa no es el líder que escogió Cristo, y que la palabra Papa no está en la Biblia, ya te lo he demostrado. Si tienes dudas, aquí, hermano, es tu decisión. A los que se iban salvando, los agregaba el Señor a la comunidad, o sea, a la iglesia. Yo tengo más garantía en esta iglesia que la iglesia católica, o sea, cristiana católica, que es la que fundó Jesucristo. En Hechos 5.15, fíjense, si Pedro tenía autoridad, si Pedro tenía presencia allí, la gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro, para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. O sea, a Pedro pasaba por donde pasaba Pedro, la gente ponía a los enfermos con camillas, para que tan solo la sombra de Pedro, esa era la autoridad de Pedro, la sombra, con eso era suficiente y quedaban sanos, hermanos. Entonces ese es el líder en la iglesia. Acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos, y todos eran sanados. Hermanos, todos eran sanados, hasta los que tenían demonios, los enfermos, por la sombra de Pedro. Te he demostrado con la Biblia de que Pedro es el líder y que Pedro es el Papa, y que si hay un Papa en la Biblia que lo dice, te lo demostré, y te demostré que Pedro, con citas Biblia, capítulo y versículo, de que Jesucristo dejó a Pedro como piedra, como roca, donde Él va a edificar su iglesia, como la está edificando actualmente y como la seguirá edificando en el futuro. Hermano, te he demostrado esto. Si tú lo crees, tú verás qué vas a hacer. Pero esto es palabra de Dios. Te he predicado la palabra de Dios. Si lo crees bien, y si no lo crees bien. Si lo escuchas o no lo quieres escuchar, tengo algo para ti. Juan 8.47. Juan 8.47. Juan 8.47. Si lo quieres creer o no. A ver. Juan 8.47. Jesús te tiene algo a ti, hermano, si no escuchas la palabra de Dios. Dice, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Ustedes no la escuchan porque no son de Dios. Si usted es de Dios y escuchó esta palabra hoy y le creyó a Dios, no a mí, sino a Dios, pues usted es de Dios. Pero si usted escuchó esta palabra hoy y no la quiere creer porque no la acepta, porque no quiere, porque no le da la gana, usted no es de Dios. Porque el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Bueno, hermanos, síguenos en este canal, Defiende tu Fe, Pedro Esa. Suscríbete al canal, regálanos me gusta, regálanos me gusta para que lo llevemos a más personas. Que las personas vean la verdad. Esta es la verdad, esta es la palabra de Dios. Regálanos un comentario sobre lo que hemos hablado hoy. ¿Qué te parece a ti? ¿Es verdad o mentira? ¿Tú piensas esto? Yo te contesto. Pues. Y suscríbete al canal, regálanos un me gusta, haz un comentario, comparte el video. También estamos en Facebook, en Apologética-Defensa de la Fe, y en Instagram, en Centinelas de la Fe. Hermanos,
Que Dios me los bendiga.